Hola, soy Alex. ¿Alguna vez te ha sucedido que vas a tomar medidas para hacer un proyecto? La persona que te quiere contratar te cae bien, se nota que tú también le caes bien, de hecho crees que ese negocio ya es tuyo, pero de repente desaparece ese negocio y no sabes por qué razón. Tengo algunos tips que te pueden ayudar. Si quieres saber cómo planear una buena presentación, sigue este video hasta el final. Una de las primeras cosas que debemos de saber para poder planear bien nuestra presentación es qué tipo de proyecto es el que se quiere manejar. Porque si vamos al lugar y nos piden un closet cuando nos dedicamos a la carpintería mueblera, pues realmente sería una vuelta en balde. Ahora, si nos dedicamos a la carpintería residencial, llevamos un montón de fotos sobre lo que son closet y lo que quieren es una cocina, pues realmente no vamos a poder hacer una presentación como es debido. Una de las cosas que más puede acabar con una presentación, es decir, destruirla por completo, es un presupuesto en falso. Muchas personas te van a preguntar, pero más o menos como cuánto cuesta. Si contestas, pierdes. En un proyecto que más o menos esté entre los 12 y las 15,000 monedas, que tú todavía no lo sabes, tú puedes llegar a decir entre 20 y 25,000 monedas. El cliente se va a quedar con esto en su memoria, 25,000 monedas. Y digas lo que digas, no lo vas a poder sacar de allí. Que le podemos poner madera de caoba, que le podemos poner jaladera de acero inoxidable, que le podemos poner laca de la mejor. Y él está siempre en 25,000, 25,000, 25,000. Hasta que en un momento dado te dice, ¿sabe qué? Yo le llamo. Y ahí se acabó tu presentación. Por otro lado, si te vas a la baja y le dices que entre 8 y 10,000 monedas, en el momento en que le presentes un proyecto de 14,400 monedas, te va a decir, es que usted dijo esto, y tu proyecto también se vendrá abajo. Pero ¿qué es lo que realmente debes de contestarle al cliente? La verdad, no quiero mentirle. Quiero darle un presupuesto justo y adaptarme a lo que usted tenga como presupuesto para este proyecto. Así lo tranquilizarás y él esperará a que tú le des tu presupuesto como debe de ser, bien redactado. Tercera regla en una presentación: no opinar sobre los trabajos que no hayas ejecutado tú. Por dos razones. Pudo haber sido el mismo cliente quien lo fabricó, y si tu opinión es mala puedes herir sus sentimientos. O bien, si lo hizo otro carpintero, puedes también lastimarlo a él por haber contratado a una persona no profesional. Y la cuarta regla, que también es muy importante: promesas. Cuidado con lo que prometes. Muchas veces puedes llegar a un lugar, tomar medidas, hablar sobre un closet o una cocina, y de repente la señora de la casa te dice, ¡ay, se le rompió la patita a esta silla! Y tú prometes arreglarla. Es mejor que no lo prometas y sí lo arregles, que a que lo prometes y no lo hagas. Ten mucho cuidado con ese tipo de promesas. Otro tipo de promesas que pueden llegar a suceder es, por ejemplo, cuando vas a hacer una cocina y le dices al cliente, en la parte de arriba puedo ponerle una coronita. Si tú la cotizas sin que el cliente te diga sí o no y se la pones, puede llegar al final a decirte, no, es que yo no quería la corona, quítela y descuéntela. Y si tú la prometiste pero no la cotizaste y no la pones, puede decirte que usted me prometió esa coronita. Ten mucho cuidado con ese tipo de promesas. Ahora bien, ¿qué es lo que debes de llevar a tu primera entrevista? Obviamente tu cinta métrica, cuaderno, lápiz o pluma. También debes de llevar tu paleta de colores para madera, otra en colores fijos, porque realmente no sabes cuál es el terminado que quiere el cliente. Muy importante es que lleves fotografías sobre tus propios trabajos si es que ya los has realizado, como estas. Y tengas o no tengas tú fotografías, también debes de llevar revistas dependiendo de lo que te hayan pedido como proyecto, ya sean de closets
o de cocinas o de muebles. También es importante que lleves folleterías sobre lo que son herrajes o fotografías como estas. De preferencia, ten siempre una ferretería de confianza en donde tú puedas adquirir diferentes herrajes para que ya los vea físicamente tu cliente y posteriormente esa ferretería te los vuelva a recibir para poderlos cambiar por los herrajes que realmente escogió tu cliente. Si lo que te están pidiendo es una cocina, no olvides llevar también un juego de colores diferentes para cubiertas. Y en la segunda entrevista que tengas con tu cliente, que puede ser la más importante, ¿qué es lo que debes de llevar? Un plano de los muebles que tú vas a realizar. Sería magnífico que pudieras trabajarlo con un SketchUp como este. Pero sabemos que muchas veces es difícil comprar una sierra, ya no digamos una computadora laptop para llevarla con un cliente. Ahora bien, lo puedes hacer por escrito, pero por favor, no se te ocurra hacer algo como esto. Ahora, si el cliente fue quien lo hizo, es magnífico, no por alabar al cliente, simple y sencillamente porque te está mostrando qué es lo que él realmente desea, y este bosquejo tú lo tienes que traducir y hacer una obra de arte de él. Si eres tú quien lo dibuja, aunque sea sencillo, en una hoja cuadriculada, con las líneas perfectas y obviamente las medidas, que si quieres que se vea un poquito más profesional, lo puedes hacer en una hoja milimétrica. Y si eres bueno para dibujar, puedes darle aún perspectiva, que esto se vería muchísimo mejor, ya que el cliente sí observa cuando una persona pone empeño en su trabajo. Bien, lo mejor que puedes hacer siempre es entregar tu cotización por escrito. Si tú observas, siempre pongo en la parte de aquí arriba proyecto y un número. Ese número yo, por ejemplo, lo manejo con el año en que estamos trabajando, que es el 19, y el mes 3. Y un número que quiere decir el proyecto que estoy sacando o cotización. Digamos que es la 22. ¿Sí? De este año. No es el trabajo que se está realizando, sino la cotización. Este número es importante y ahorita te voy a explicar por qué razón. Tu carta también debe de llevar fecha, nombre del cliente, la razón por la que se hace esta carta, el desglose tanto del trabajo que se va a hacer como de sus materiales y colores. También debes de poner aquí la fecha de entrega o plazo de entrega a partir de que se te dé el adelanto. El valor total ponlo en forma global, ya con todo e instalación. También cualquier cambio que requiera el cliente tendrá que ser otra vez presupuestado según el día en que te lo haya pedido. Otra cosa que es importante es poner que la presente cotización tiene una vigencia solamente de ciertos días sobre la fecha que estipulaste en la parte de arriba. Agradece siempre la preferencia tanto para la cotización como para el trabajo y esperas que sea de su gusto. Firma el carpintero y si esto se convierte en contrato, también te lo tiene que firmar el cliente, obviamente tomando en cuenta que esto debe estar por duplicado. Si en ese momento tú cerraste tu trato, debes de dar un recibo de dinero. Si lo tienes membretado con el nombre de tu empresa, es muchísimo mejor. Y en concepto, pon el número de proyecto para evitar desglosar demasiado. Su fecha y tu firma, como debe de ser, una parte para el cliente y otra parte para ti. Igual debes de poner el concepto, que es el proyecto que tienes aquí. Y un último consejo. Si no pudiste cerrar el trato, lo que es la cotización se puede quedar con el cliente. Pero lo que es tu plano o tu dibujo, ese te pertenece. Vuelve con él, a menos que lo cobres por lo menos un día de trabajo, que es lo que debió haberte costado haberlo llevado a cabo. Si tú eres de los que cobran las cotizaciones,
pues bien sabes que lo que es la cotización y el plano le pertenecen a tu cliente. Realmente no todos los negocios se pueden lograr, pero entre más preparado estés, más oportunidades puedes llegar a tener. Espero que los consejos que te he dado puedan llegar a servirte para que tú puedas cerrar más negocios. Agradezco a mis suscriptores el haberme esperado con este video, ya que un problema de laringitis me provocó afonía por más de 2 semanas. Muchas gracias por sus comentarios de aliento. Vamos a seguir adelante. No olvides suscribirte, tocar la campanita y recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.